Bueno, vamos a empezar hoy un nuevo capítulo, que es el capítulo de derivadas parciales. Entonces, cuando empezamos el capítulo de derivadas, siempre hemos tenido, por ejemplo, esto. F de x es igual a x a la 2 más 3x menos 8x a la 2 más 7x más 9. Cuando yo me encuentro con esto, yo estoy diciendo que esta función está en términos de la variable x, que es lo que me dice acá, f de x. Todo esto está en términos de x. Vimos también algo que se llamaba la derivada implícita, que también es una función en términos de otra, simplemente que no había ninguna variable despejada y de pronto para evitar problemas con el despeje, pues utilizamos la derivación implícita, que no es más que utilizar las técnicas de derivación y cada que derivemos y, colocar la expresión de y sobre dx, indicando que y está con respecto a x. Pero resulta que finalmente esta parte de las matemáticas lo que nos muestra es que yo a través de ellas puedo modelar funciones. Ustedes me dirán, ¿cómo así que modelar funciones? Sí, muchas situaciones de la vida real yo las puedo expresar a través de modelos matemáticos, pero en la vida real, muchachos, es muy difícil decir que una variable se explica a través de otra solamente. Es decir, esto que estamos viendo acá sí es muy bonito para derivar, pero es, por mejor dicho, la probabilidad es mínima de que nosotros podamos decir que en la vida real esto es lo que explica una variable. No, normalmente para poder explicar algo nosotros necesitamos de varias variables. Es decir, cuando nosotros queremos hablar de por qué las utilidades de una empresa bajaron, yo tengo que revisar los costos, yo tengo que revisar el nivel de ventas, yo tengo que revisar de pronto si es que me hace falta hacer publicidad, o si de pronto invertí mal en algún rubro y eso hizo que mi utilidad bajara, o si hubo de pronto algún aspecto diferente que hizo que tuviera una utilidad mayor. En fin, son muchas las variables que explican a otra variable como tal en la vida real. Entonces, teniendo presente que las funciones me permiten modelar situaciones reales, lo más lógico es que yo también exprese mis funciones en términos de varias variables. Y cuando yo exprese mis funciones en términos de varias variables, las derivadas no las voy a poder efectuar como lo hacemos hasta ahora. Normalmente utilizamos esto que se llama derivadas parciales. Entonces, para ya empezar a meternos en el concepto, si yo por ejemplo tengo esta función, entonces miren que aquí yo ya estoy diciendo f de x, y, que estoy diciendo que esta función está explicada a través de dos variables, x y y. Ya no es una función univariable, ya en este caso es multivariable o bivariable, pues porque son solamente dos variables. Si yo tengo esto, estamos hablando de una función que ustedes le ven aquí, x y y. No es una implícita porque aquí está muy claramente despejada la función. Y aquí ya encuentro varias variables. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me dice la derivada parcial? ¿De dónde viene su nombre? De que yo voy a derivar parcialmente. Yo no voy a derivar completamente la función. Como tengo dos variables, yo tengo que derivar con respecto a cada una de las variables. Es decir, yo tengo que derivar con respecto a x y luego tengo que derivar con respecto a y. Y lo tengo que hacer por separado. Hay muchas notaciones para las derivadas parciales, sin embargo, hay una que es muy sencilla para poderla explicar, que es la función, y dependiendo de la variable que vamos a derivar, la colocamos como un subíndice. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a derivar con respecto a x. Entonces, ojo aquí a todo lo que voy a explicar, muchachos. Yo utilizo mis técnicas de derivación normal. Cuando yo derivo con respecto a x, todo lo demás que existe en la función
se llama constante, llámese Y, Z, W, 3, 5, pi, Euler. Yo solamente estoy pensando en la variable X. Entonces, miren, 3x a la 2, la derivada, 6x. Muy bien. Pero cuando yo me encuentro 2xy, ustedes tienen dos caminos. O lo hacen como producto, teniendo presente que y es una constante, o lo hacen directamente. A mí me gusta hacerlo de una vez directamente y que no perdamos tiempo. ¿Qué significa eso? Si yo tengo 2xy, este 2 y esta y son coeficientes, muchachos, o sea, son constantes. Es como si yo tuviera 2y y aquí una x. Cuando yo derivo 2x, ¿cuál es la derivada de 2x? 2. En este caso que tengo 2yx, ¿cuál es la derivada de 2yx? 2y. Entonces repito, cuando estoy derivando con respecto a la variable x. Todo lo que está al lado es un coeficiente. Entonces es como si yo lo separara. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1 por 2y, 2y. Si tuviera 2xyz, lo mismo, 2yz es una constante, es como el coeficiente. Y aquí está la x. ¿Cuál es la derivada de x? 1 por 2yz. Vamos a hacer muchos ejemplos para que ustedes puedan cogerle el hilo al asunto. Y me toca la derivada de y a la 2, pero ¿cómo les parece que y a la 2 no tiene por ninguna parte x? Entonces es como si este y a la 2 fuera un 5. Si esto fuera un 5, ¿cuál es la derivada del 5? 0, solo que en este caso no tengo 5, sino que tengo y a la 2. ¿Esto qué viene siendo? Esto solito es como si fuera la derivada de una constante. Y ya vimos por técnicas de derivación que la derivada de una constante es 0. Entonces, bueno, tenemos la derivada con respecto a x. Ahora, como tengo otra variable que es y, vamos a derivar con respecto a y. Entonces recuerden, colocamos el nombre de la función y la letra de la otra variable como un subíndice. Entonces la derivada de 3x a la 2, resulta que aquí no hay y, o sea, ya para mí lo que vale es la y. Entonces ahora es al contrario. Este 3x a la 2 no tiene ninguna y por ninguna parte, o sea que es la derivada de una constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante? 0. Ahora se me viene otra vez menos 2xy, pero ahora es al contrario, ahora tengo que derivar es con respecto a y. Entonces, ¿qué pasa? Esto es constante. ¿Cuál es la derivada de y, muchachos? 1. 1 por menos 2x, menos 2x. ¿Y cuál es la derivada de y a la 2? 2y. Listo. Repito otra vez esta por si tenemos alguna inquietud. 3x a la 2, la derivada es 0. ¿Por qué 0? Porque por ninguna parte hay y, entonces esto hace las veces de constante. Sigo con la derivada de este menos 2x es un coeficiente, entonces ¿cuál es la derivada de y? 1 por el coeficiente menos 2x. ¿Y cuál es la derivada de y a la 2? Como estoy derivando con respecto a y, 2y. Al igual que nos pasa con la derivada en términos de una variable, yo puedo seguir derivando. Entonces, yo puedo perfectamente decir que tengo esto. ¿Qué significa eso? Estoy diciendo que cogí la primera derivada con respecto a x y la voy a volver a derivar con respecto a x. O sea, yo ya no me voy a basar en esa función, me voy a basar en esta primera derivada para volver a derivar. Entonces me quedará la derivada de 6x, 6. La derivada de menos 2y, como no tiene x, es 0. Lo mismo que hice acá lo puedo hacer con este. Estas se llaman derivadas de segundo orden, porque obviamente estoy derivando dos veces. Entonces aquí ya, ¿qué estoy diciendo? Que voy a coger esta primera derivada y voy a volver a derivar, pero ¿con respecto a quién? A y. Entonces, la derivada de 2x, como estoy derivando es con respecto a la letra y, la derivada de 2x es 0, pero ¿cuál es la derivada de 2y? 2. Listo. Ahora,
esto me puede, o sea, puedo hacer muchas combinaciones posibles. ¿Quién me dice a mí que yo no puedo hacer esto?